Desde su toma de posesión en enero pasado como 48 presidente de Estados Unidos, Donald Trump lanzó una ofensiva generalizada contra millones de inmigrantes amenazados de cárcel, expulsión, deportación, ante la marea incontenible de decretos, órdenes jurídicas y todo tipo de triquiñuelas legales para alcanzar sus objetivos. Su administración hace frente ahora a la resistencia activa de gobernadores, alcaldes y otros funcionarios que rechazan colaborar con las formas que ha adoptado la cacería de inmigrantes. Hablamos de las llamadas ciudades santuario, ciudades refugio o centinela. ¿Qué significa para un inmigrante estar en una de esas ciudades? ¿Cuándo y cómo surgió este tipo de iniciativa? ¿Qué tipo de amenazas o acciones han lanzado contra ellas la administración de Donald Trump? ¿Qué réplicas de esas ciudades existen fuera de las fronteras de Estados Unidos, en concreto en América Latina? ¿Dónde están siendo enviadas las personas deportadas por los Estados Unidos? Son algunas de las preguntas que buscamos responder en esta emisión de Camino al Andar. Y para ello nos acompañan María Clara Roballo, gestora de temas migratorios, internacionalista de la Universidad de Rosario de Bogotá. Quiero decir que ella es actualmente investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de esa universidad. Bienvenida, María Clara, y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Braulio. Al contrario, gracias por invitarme. También nos acompaña Aldo Olano, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador. Bienvenido, perdón, Aldo Olano. Muchas gracias, Braulio, por la invitación, muy amable. Igual está con nosotros Javier Vargas Acosta, docente magíster en comunicación educativa y doctorante en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Un gusto saludarle, Javier. Gracias, Braulio, y el agradecimiento a los profesores Aldo y María Clara por aceptar esta invitación y a todos nuestros oyentes. Y también nos acompaña desde Zacatecas, México, José Juan Estrada, quien fue diputado local migrante de ese estado. Muchas gracias, José Juan, perdón, por estar con nosotros. Contrario, gracias por la invitación y el interés en el tema. Yo soy Braulio Moro, soy periodista, doctor en economía, afincado en París. Estamos aquí en Camino al Andar, un programa de Hispanic Public Media de Chicago. José Juan Estrada, hay varias preguntas con las que quisiera yo iniciar esta emisión. Concretamente, usted vivió en Estados Unidos algún tiempo. ¿Qué es una ciudad santuario? ¿Qué significa una ciudad centinela? Y quisiera preguntarle además, ¿hay un modelo único o existen varias formas de ciudad centinela o refugio? Bueno, yo vivo en Chicago y vivo en Zacatecas, en los dos lugares a la vez. Estoy moviéndome constantemente. Y bueno, una ciudad santuario, bueno, son llamadas así porque comúnmente son amigables con los migrantes cuando recién llegan a Estados Unidos, pero bueno, cada estado tiene sus propios, cada condado tiene sus propias reglas, pero en lo general, por lo general, pues las ciudades como Chicago, como Nueva York, son ciudades que tienen políticas públicas enfocadas a darle la bienvenida pues a los nuevos inmigrantes, tengan o no tengan documentos, y eso es lo que pues le llaman una ciudad santuario, ¿no? Ahora lo vimos en estos años pasados donde miles de personas llegaron de manera refugiada o asilada y bueno, pues había todo un despliegue de infraestructura de recursos estatales o locales para darle la bienvenida a las personas. Y hay algunas, bueno, todos sabemos que en Texas, por ejemplo, es un estado anti-inmigrante, comúnmente Alabama, y hay otros que, como Illinois, como Nueva York, como Los Ángeles, que son todo lo contrario, ¿no? Entonces, es así como, pues se le llaman, pero no hay una legislación general, mucho menos federal, porque pues es todo un debate el tema de la migración. Hay algunos estados que han intentado legislar de manera local en temas de migración. En Estados Unidos como en México, la migración es un tema federal que tiene, y hay bueno, todo un debate en las cortes, ¿no? Al respecto. Es decir, que no hay un modelo único de ciudad o localidad santuario, pero ¿quién decide cómo se decide cuándo se constituye un espacio o comunidad o condado santuario?
Bueno, comúnmente son las legislaciones locales. En Chicago hemos tenido centros de bienvenida en años pasados. Ahorita no hay como tal recursos destinados para este propósito. Rentan un edificio y entonces ponen un montón de servicios para los recién llegados, ¿no? Incluyendo, bueno, programas para ayudarlos a encontrar trabajo o programas para ayudarlos a ingresar a las universidades, a los colegios, las gentes que califican, a las escuelas públicas que están abiertas, porque en Estados Unidos no puede ir una persona a la universidad si no tiene documentos. Entonces, los Dreamers, por ejemplo, pueden ir porque tienen un permiso de trabajo temporal y porque tienen ciertos privilegios comparados con las personas indocumentadas. Y eso es lo que hace localmente, pues los congresos locales destinan los presupuestos a raíz de los cabildeos. Nosotros en Illinois, por ejemplo, en Springfield, pues hay las organizaciones de la sociedad civil cabildean con los congresistas locales para conseguir fondos para estos programas. Ahorita en Illinois, por ejemplo, pues hay recursos que están bajando a través de organizaciones, por ejemplo, Casa Michoacán, Alianza Américas, organizaciones de la sociedad civil que se dedican a promover la bienvenida a los nuevos inmigrantes o a las personas que están, o los inmigrantes en general, la coalición de Illinois por los derechos de los inmigrantes y refugiados. Entonces, es la manera en que localmente se opera, porque pues, obviamente hay estados como Arizona, como Alabama, como lo decía antes, como Texas, que hacen todo lo contrario, ¿no? Están haciendo legislación para contener la migración y tratando de ingerir, pues, en una ley federal, que es la ley de migración. Una pregunta más, si me lo permite, José Juan. La administración del presidente Donald Trump acusa a las autoridades de esas ciudades o condados, comunas, de actuar anticonstitucionalmente. ¿Qué bases tiene para tal acusación? Bueno, no tiene muchas bases. El presidente Donald Trump no tiene bases para decir la mayoría de las cosas que dice. Hay ahora, después de todas sus políticas y todas las leyes ejecutivas que ha firmado, pues lo que viene y lo que está sucediendo ahora, pues son las controversias en las cortes de distrito. Muchas de ellas van a ir hacia abajo. La Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, los Dreamers, cuando hablamos de los Dreamers, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado y ha dicho que toda vez que no es una política dañina para el país, que es buena más bien, no pueden probar que es constitucional, pero tampoco pueden probar que es perjudicial para el país. Lo han mantenido ahí. Todavía sigue en el limbo, pero no hay un pronunciamiento para poderles quitar los derechos y beneficios que tienen. Entonces, en todas pues acciones que está tomando el presidente en temas de migración, pues hay mucha disparidad entre lo que se dice y lo que se puede hacer. Las cortes de migración, por ejemplo, siempre supimos que las deportaciones masivas son imposibles en este momento por muchas razones. Primero, porque institucionalmente, constitucionalmente, es imposible deportar a miles de personas de manera expedita. La ley lo dice muy claro, tiene que pasar, un juez tiene que determinarlo. Las cortes de migración desde hace años en Estados Unidos están saturadas, no pueden atender al número de personas que ya están en un proceso. Entonces, todas las que quieren deportar, pues sería imposible. Eso por un lado. Por el tema económico, pues en México simplemente contratan de manera temporal cerca de 230,000 mexicanos en trabajos con visas H1, H2 y son los mismos que deportan. Tal vez estén en este momento ingeniando alguna manera para poder contratar más gente y entonces poder deportar más gente. Pero la verdad, en el tema legal, pues es lo que yo creo que vamos a ver. Estamos viendo ya las controversias y estas impugnaciones a estas medidas que está implementando el presidente Trump a través de organizaciones como LULAC, organizaciones de la sociedad civil, que de alguna manera pues tienen muchas herramientas legales para poder controvertir estas propuestas del presidente. José Juan, yo creo que la explicación es bastante clara, amplia. Volveremos en un momento más a lo que está sucediendo precisamente en una ciudad como es Chicago, que ha sido uno de los pilares fundamentales precisamente de la declaración de esta ciudad de santuario. Para tener una visión de conjunto de lo que está sucediendo y sus consecuencias, me gustaría ahora poner la mira en las personas que han sido expulsadas o que están obligadas ahora a dejar los Estados Unidos próximamente. Recordemos que el 21 de enero pasado, Donald Trump suspendió el llamado programa Parol, un programa humanitario instaurado en 2022 por Joe Biden para permitir a migrantes, notablemente de Venezuela, Haití, Nicaragua o Cuba, principalmente, poder quedarse legalmente 2 años en el país. Y ahora Trump decidió
este pasado 25 de marzo, poner fin definitivamente a ese programa, lo que se estima afectará a más de 500,000 de personas. María Clara Roballo, una vez más, gracias por acompañarnos. Aunque prevista esta disposición, es un duro golpe para esas personas que en muchos casos no podrán volver a sus países. Basta recordar que más de 230,000 haitianos benefician de este programa y se habla también de cerca de 600,000 venezolanos. ¿A dónde podrían ir estas personas y cómo van a poder salir de Estados Unidos? Así es, Braulio, la situación es muy complicada para, incluso para la migración latinoamericana de todas las nacionalidades, pero los haitianos y los venezolanos tienen unas condiciones particulares también. Y es porque sus países de origen no han dejado de ser esos grandes expulsores migratorios. Entonces, no hay una posibilidad real, efectivamente, de que se dé un retorno. Además, países como Venezuela no tienen relaciones con Estados Unidos y hasta ahorita es que se han empezado a movilizar algunos tipos de vuelos en calidad de deportación, que también tiene unas situaciones muy complejas en respeto de derechos humanos. ¿Hacia dónde se pueden ir? Seguramente yo creo que es posible que el miedo lleve a que justamente algunos busquen refugio en ciudades santuario al interior de Estados Unidos, otros a que busquen salir de manera también irregular del país. Ya sabemos que varias personas incluso que han salido recientemente de Estados Unidos o que no alcanzaron a ingresar a Estados Unidos se están devolviendo terrestremente hacia sus países de origen o hacia lugares cercanos. Es el caso, por ejemplo, de la migración venezolana. Hemos visto que con las últimas medidas del gobierno Trump, la migración por el tapón del Darién en la frontera colombo-panameña ha disminuido muy fuerte, pero también se ha visto que muchas personas han vuelto a cruzar ese difícil trayecto para migrantes y que incluso hoy la situación es muchísimo más compleja, hay una mirada mucho más criminalizante frente a los migrantes e incluso también todas estas redes de tráfico y trata de migrantes que estaban mediando todas estas rutas de migración indocumentada hoy están cobrando muchísimo más. Entonces la situación de la vulnerabilidad es muy, muy grande. Del lado colombiano lo estamos pensando mucho porque efectivamente somos el principal país, el vecino inmediato de Venezuela. De Venezuela han salido cerca de 8 millones de venezolanos en los últimos 10 años. Es decir, que el 23% de la población venezolana hoy está fuera de este país y su principal receptor es Colombia. Entonces, por supuesto, independientemente de las medidas migratorias que tome Estados Unidos, pues la migración no va a dejar de salir saliendo de sus países de origen y por supuesto se va a dar una reconfiguración de los flujos que todavía no sabemos muy bien hacia dónde realmente se van a sentar estas personas, pero que efectivamente es personas que ya están en movimiento en condiciones muy precarias, en condiciones de indefección y que además de eso también empieza a replicarse políticas antimigrantes en países como Centroamérica y Suramérica. Entonces es muy complicado y pues para Colombia seguramente habrá un incremento de esa migración que ya viene de terceros países y que muchos venezolanos pues van a quedarse por lo menos en Colombia mientras deciden hacia dónde dirigirse. A propósito de esto que menciona María Clara, me gustaría señalar dos aspectos y conocer su opinión. Uno, sabemos que hubo vuelos que fueron a Panamá, que fueron a Guantánamo, que llevaron a venezolanos, que los regresaron después a Estados Unidos. Y recientemente ha habido en El Salvador incluso ya manifestaciones de venezolanos para exigir que precisamente estos venezolanos que fueron enviados de Estados Unidos de una manera brutal a prisiones de El Salvador como si fueran delincuentes, esos venezolanos que habitan en El Salvador mismo, que no están en prisión, se han manifestado el día de ayer para exigir precisamente que esa gente sea liberada y que sean tratadas como personas normales y no como delincuentes. Pero hay otro caso que me gustaría conocer también su opinión y que tiene que ver con los cubanos, porque de la misma manera que hoy en día Venezuela no tiene relaciones con Estados Unidos, pues si algún país precisamente no tiene relaciones desde hace décadas, es Cuba, y ahí hay otra situación bastante complicada, que es qué va a pasar con esos miles de cubanos que están siendo expulsados ahora de Estados Unidos, o que podrían ser expulsados de Estados Unidos.
Bueno, referente al tema de El Salvador, efectivamente eso generó muchas críticas, sobre todo muchos posicionamientos de organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta en que se está englobando a la migración venezolana como si todos fueran pertenecientes al Tren de Aragua. Y es que allí hay muchas preguntas sobre efectivamente cuál es la verdadera importancia de esta banda criminal en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino en varios países de América Latina, porque gran parte de las narrativas cuando hablamos de migración venezolana, sobre todo la migración de los últimos años, es que son criminales que hacen parte del Tren de Aragua, pero y nos salimos un poco de esas afirmaciones, y eso ha ayudado también a que se generen políticas bastante represivas hacia esta migración. Lo que sucedió con El Salvador es muy preocupante, sobre todo porque también ya hay evidencia de varios casos de personas que efectivamente, familias que han dicho que eran migrantes que acababan de llegar a Estados Unidos, que tal vez su único pecado es que eran indocumentados, pero que no tenían ninguna relación con el Tren de Aragua. Y el hecho que hoy estén en cárceles de máxima seguridad en El Salvador, que es un tercer país, además, donde muchos de estos migrantes no tienen familias que están preguntando por él, pues prácticamente se hacen cada vez más invisibles y hace mucho más difícil hacer un seguimiento de cuál ha sido el manejo hacia esta población. Y lo de Cuba, pues en este momento creo que genera más preguntas que respuestas. La migración cubana lleva varias décadas yendo hacia Estados Unidos, y es una de las comunidades también, o era una de las comunidades más estabilizadas, por así decirlo, en Estados Unidos. Y hoy el hecho que estas políticas migratorias que están implantándose desde el gobierno federal, pues efectivamente va a tener efectos en Cuba, y habría que ver qué posibilidades hay, porque todavía creo que cuando hablamos de países de Centroamérica y sobre todo de una isla como Cuba, es más difícil saber qué posibles países pudieran recibir esa migración, pero pues sin duda allí hay un gran interrogante y pánico colectivo además dentro de la población latinoamericana que hoy migra por la región. Ya. Aldo Olano, usted como doctor de estudios latinoamericanos, ¿qué efectos ve se han producido, se está produciendo en América Latina con las medidas de la administración Trump? Bueno, por lo observado hasta el día de hoy, en América Latina, en ciertos países de América Latina, podemos observar una actitud bastante reactiva a las decisiones que el actual gobierno de los Estados Unidos ha tomado, ¿no? Y te lo digo pues porque, bueno, y también mirando un poco a Canadá, las, las decisiones que tienen que ver con lo que Trump ha señalado pasan, ¿no? Si, bueno, si a mí me suben los aranceles, entonces yo también los subo. Es un poco, digamos, comenzar a jugar ese dilema sobre si cada decisión que tome el presidente Trump puede generar una decisión similar en un país de América Latina, ¿no? Por lo que yo veo hasta el día de hoy, pues sí, hay declaraciones, hay, digamos, algunas formas de manifestación, de manifestar el descontento con algunas decisiones que se están tomando, pero en líneas generales no podemos decir que haya una reacción generalizada en contra de estas decisiones o que América Latina pueda organizar, digamos, una política organizada, ¿no? Que involucre la mayor parte de países del continente en relación a lo que viene planteando, ¿no es cierto?, el actual gobierno de los Estados Unidos. Más bien lo que yo he observado es que en algunos países dicen, pues bueno, nosotros tenemos tratado de libre comercio, no agitemos las aguas, dejemos que eso siga así, no nos vemos perjudicados hasta el día de hoy y así por el estilo, ¿no? Como que también se está en un plan de espera, ¿no? Frente pues a lo que puede venir desde allá. Quizás el único activista, ¿no? Pero a favor de las decisiones que toma Trump es Javier Milei de Argentina, ¿no? Que ha sido recibido por allá pues de manera con grandes honores, cosa que mucho tiempo atrás no veíamos, ¿no es cierto?, en el continente. El otro es el presidente de Ecuador, ¿no? Daniel Noboa, que también, digamos, ve con agrado esto que está pasando en Estados Unidos y bueno, ya sabemos El Salvador, ¿no? Sí, El Salvador con el presidente Bukele, ¿no? Que es el que se ha ofrecido, ¿no? Para recibir una cantidad importante de indocumentados, teniendo en cuenta pues que por cada indocumentado que entre a El Salvador o que Bukele, ¿no es cierto?, acepte en su territorio, va
a ser compensado con una cantidad de dinero que desconozco en este momento. Entonces, como La te propuesta del gobierno de digo, Estados Unidos es una ayuda de $6 millones. ¿por cuántos Eso es lo prisioneros que que no se son? sabe exactamente, ¿no? Por ahí escuché que eran $600 mensuales por preso, pero no pude confirmar la cantidad, ¿no? De todas maneras es De más acuerdo. barato que tener los presos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como te digo y te reafirmo, ¿no? No noto una reacción cohesionada, han habido reacciones muy individuales y muy reactivas, ¿no? Entonces, habría que ver si en un futuro cercano y conforme las amenazas que Donald Trump ha lanzado desde el primer día, bueno, desde que era candidato en realidad, se manifiestan, ¿no? Ya por ahí José Juan manifestaba que esta idea, ¿no?, de deportar cientos de miles de migrantes en cuestión de días o semanas no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo por un Ciertamente. lado porque la cuestión judicial, o sea, esto de que tiene que haber una orden judicial para que una persona pueda ser deportada, pero también yo creo que hay cuestiones de orden logístico, ¿no? O sea, todo lo que significa centros de reclusión, transporte, es decir, y yo no sé, pues, si por más Estados Unidos que sea, si se cuenta con esa logística necesaria para dedicarse a deportar miles de migrantes de manera masiva, ¿no? O sea, claro, tenemos. Justamente el periódico estadounidense, el New York Times, el de este día, publica un largo análisis donde, con base a datos muy precisos, destaca primero que el número de personas deportadas por vuelo, por avión, no por Sí, tierra, es más bajo que lo que hizo la administración Biden en los últimos meses de su mandato. Primera cuestión. Segundo sí, tema que me parece que es interesante destacar es que muchos de esas personas que han sido deportadas lo han sido a través de vuelos militares, ustedes lo saben. Y uno de los sí, elementos que destaca precisamente el New York Times es que un vuelo militar cuesta mucho más caro que un vuelo comercial normal. Entonces aquí hay un problema muy concreto que tendrá que enfrentar claro. también la administración estadounidense en el caso que quiera mantener este ritmo propuesto por Trump de expulsiones de inmigrantes sin papeles. Ahora bien, Javier, gracias Aldo. Javier, yo quisiera preguntar una cosa. La creación de ciudades santuario, lo sabemos, es un ejemplo de solidaridad y hay que ser muy claros, no se trata de rechazar la aplicación de leyes. Este es un punto me parece que es muy importante, sino de evitar que haya violaciones de derechos humanos de las personas que en su momento pueden ser deportadas o hechas que que sacarlas del país. Esto creo que es importante tomarlo en cuenta. Y lo que estamos viendo es que se está repitiendo un poco la experiencia de hace algunos años en Estados Unidos, donde hay familias que son separadas, niños que son separados de sus padres, que se está violando claramente el derecho de precisamente tener un juicio debido. Pero más allá de esto, Javier, yo quisiera preguntarle, entiendo que en América Latina existen, y notablemente en la región andina, ciudades santuario que son conocidas como ciudades solidarias. ¿Es correcto esto? Sí, así es. La ACNUR, que es la agencia de la ONU que se encarga de los refugiados y por supuesto ahí entra también el tema de los migrantes, ha dado ese nombre, ¿no? Ciudades solidarias. Yo quiero hacer énfasis y ya voy a dar el concepto de una entidad del Estado colombiano que ha dado una respuesta a ese tema. Y voy a tocar el tema de un municipio que queda en un departamento de Antioquia, que es un departamento de la zona andina, pero que limita con el Mar Caribe. Y ahí hay un municipio que se llama Necoclí. Lo que dijo la profesora María Clara es bien importante. Se ha notado una disminución, por ejemplo, en este año 2025, en comparación, y esos son datos de Migración Colombia, de la misma ACNUR y de la gobernación del departamento de Antioquia, ingresaron un promedio de unas 2.158 personas, mientras que para el mismo periodo del 2024
fueron 34.839 personas y muchas de ellas, como también lo mencionó la profesora María Clara, han perdido la vida. Un total de 55 personas que caen en manos de estos traficantes o por lo denso que es esa selva, de ese tapón del Darién. Justamente ese departamento limita está muy cerca con el departamento del Chocó, que es el que está ahí directamente en la frontera con Panamá. Pero concretamente, respecto de esto, la ACNUR les ha dado el nombre de ciudades solidarias. Entonces yo veo ese tema de ciudades solidarias, que es una iniciativa que promueve la formación de redes en esos municipios que reciben a los migrantes, como una forma de articular la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre los gobiernos con el objetivo de brindar protección y garantizar la inclusión a esas personas migrantes. Y en el caso concreto de Colombia, lo que había mencionado inicialmente, una entidad del Estado, como es la Defensoría del Pueblo, a comienzos de este año, debido a la vulneración de los derechos colectivos y fundamentales, a un ambiente sano, a la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos con prestación eficiente y oportuna, al goce de un espacio digno, porque muchos y muchas de estas migrantes viajan con niñas y niños, que es algo verdaderamente triste, ¿no? Y van con ellos sobre sus cabezas. Ha habido fotógrafos colombianos que han ganado premios internacionales haciendo el recorrido con ellos y documentando gráficamente lo triste que es para un niño ir en los hombros de su papá o de su mamá buscando un futuro que para ellos es totalmente incierto. Y como resultado de eso, el pasado 31 de enero, un juzgado del circuito de Turbo, que es otro municipio de Antioquia, emitió una sentencia de primera instancia en el que ordena a las autoridades locales de esos municipios, que son fronterizos con Panamá, para que adopten medidas, como por ejemplo actualizar el censo de población. Lo que dice la profesora María Clara es que, aunque se ha disminuido el número de migrantes, esto según las cifras oficiales, pero hay otras formas que están explotando esos traficantes que los transportan por vía marítima y por otros senderos que no son los que oficialmente están siendo documentados, y desafortunadamente, aunque Estados Unidos haya puesto esas medidas restrictivas, el fenómeno de la migración ahora es más peligroso para esas personas y se están vulnerando los derechos, y es lo que ha intentado de una u otra forma la Defensoría del Pueblo de Colombia. Por ejemplo, construir y dotar un centro de atención humanitaria con servicios públicos domiciliarios, garantizar de manera inmediata el suministro de agua potable. Y esto desafortunadamente no es fácil. Lo decía el profesor Aldo también, la cantidad de temas burocráticos que se manejan al interior de nuestras naciones hispanas hace que esas respuestas no sean inmediatas. Estamos hablando de enero 2025, ¿no? Y muchas de esas acciones no se han tomado en su totalidad. Así es, Gabriel. De acuerdo. Muchas gracias, Javier. Yo recuerdo simplemente que en América Latina, según la propia ACNUR, en la que hacía referencia, hay más de una decena de países que han decidido precisamente crear este tipo de instancias. Entre ellos están Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y más reciente Guatemala. Son 81 municipalidades y 10 países en total que se han adherido o que han creado esta figura de ciudades solidarias. Yo les invito a que hagamos un breve corte en Camino al Andar, esta emisión de Hispanic Public Media en Chicago. En un instante más volvemos con ustedes. Bueno, estamos de vuelta aquí en Camino al Andar. Hasta ahora hemos visto qué son las ciudades santuario, hemos visto la ofensiva de Donald Trump en su contra y algunos efectos inmediatos o a venir de tales medidas, así como qué puede suceder a los más de 500,000 personas que estaban protegidas por el programa Parol y que deberán ahora salir precisamente de los Estados Unidos
Concretamente, yo quisiera tocar un tema, volver con Javier Vargas, que lo dejamos en la primera parte. ¿Qué puede resultar de la presión? ¿Qué puede resultar como presión de lo que está haciendo Donald Trump para los gobiernos como el de Colombia u otros que han impulsado este tipo de, dijéramos, proyectos de solidaridad con los inmigrantes? De manera breve, Javier, por favor. Aquí el gran conflicto, y creo que nuestros invitados van a coincidir, es que no hay una unidad hispanoamericana o latinoamericana. Cuando se Lo que decía Aldo quiso... hace un momento, ¿cierto? Exacto. Y eso puede conspirar contra este tipo de acciones. Pueden reflexionar sobre esto. Más de 70 ciudades y gobiernos locales, además de asociaciones y redes municipales nacionales y regionales, se adhirieron a esa iniciativa del ANDUR de ciudades solidarias en las Américas. Pero que países como Ecuador, países como Guatemala, prácticamente se han salido de lo que sería una unidad hispanoamericana o latinoamericana, lleven esa iniciativa a buen fin. Eso es lo que va a atentar contra esa posibilidad de que haya un trato humanitario y digno para todas y todos los migrantes. Yo veo ahí el gran peligro. No hay una unidad hispanoamericana. El presidente de Chile, Boris, puede decir una cosa, el presidente de Colombia, Petro, dice otra, el presidente Lula da Silva dice otra, pero cuando ya hablamos de Ecuador y cuando hablamos de Guatemala, que es un país tránsito que está en esa vía directa hacia los Estados Unidos, ahí se interrumpe la acción. Veo ahí el gran peligro y es muy triste que una iniciativa que procuraría por un mejor devenir de la vida de estas personas, que como lo dijo nuestra invitada, la profesora María Clara, salen de sus países porque no hay condiciones socioeconómicas ni socioculturales para permanecer en ellos. Entonces ahí veo el gran peligro, que no hay una unidad latinoamericana que le exija a Estados Unidos con voz fuerte que hay, aunque ellos tienen posibilidades de adelantar políticas para el control de los flujos migratorios, pero que se haga en condiciones dignas, que es lo que se podría pedir. De acuerdo. Hay un país donde el gobierno también ha prometido, dijéramos, ayudar a sus connacionales y también a personas que se han visto obligadas a salir de los Estados Unidos. Me refiero al gobierno mexicano, conducido actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum. José Juan Estrada, decíamos, usted fue diputado migrante por el estado de Zacatecas y nos dice, usted hace idas y vueltas constantes entre Chicago y Zacatecas. Yo no sé si es un privilegio o no. En todo caso, nos permite tener una visión de primera mano de lo que está sucediendo a ambos lados de la frontera. El estado de Zacatecas, recordemos, está en el centro de México. Tradicionalmente, dijéramos, ha sido uno de los lugares, uno de los estados de ese país que más migrantes envía a los Estados Unidos. ¿Qué efectos se notan ya en Zacatecas, si es que usted tiene elementos de lo que está haciendo la política de Donald Trump desde enero pasado cuando asumió la presidencia? ¿Se conocen cifras de personas que hayan sido ya devueltas? Sí, bueno, siempre se conocen cifras. La verdad es que Zacatecas es un estado, el más migrante del país, es un estado pequeño, con 1.630.000 habitantes y otro tanto, 1.630.000 habitantes en Estados Unidos. Se habla de que solamente alrededor de 750.000 zacatecanos viven en Estados Unidos, que nacieron en Zacatecas. Y bueno, con sus hijos, con la primera generación, pues ya se hace el doble la otra parte de la población. Entonces, es muy simbólica la migración para Zacatecas. No es un estado muy poblado como podría ser Jalisco, Guerrero, Michoacán, pero por la proporción de su población en Estados Unidos es muy simbólico. Y también por la antigüedad. Tenemos más de 100 años de historia migratoria que ha provocado que también vivamos un momento diferente que a veces no se visualiza. El Estado de México, por ejemplo, la Ciudad de México han tenido migrantes en los últimos 20 años, unas oleadas grandes de migrantes y la mayoría de sus poblaciones son indocumentadas en Estados Unidos. En Zacatecas es lo contrario, cerca del 80% de su población en Estados Unidos tiene documentos porque, bueno, nos tocó la última reforma a la Ley de Migración de 1986 y eso fue un parteaguas para la migración en México y particularmente para los estados que tenían ya muchos migrantes viviendo en Estados Unidos. Mis padres, nosotros somos de una familia migrante que va y viene, mis padres viven en California desde hace 50 años,
y ellos mi papá arregló documentos con la ley de la reforma que a la ley, la famosa IRCA de 1986, y esto ha provocado que en estados como este los efectos de las deportaciones, de las amenazas, de los temas de Donald Trump, pues sean poco visibles. No es el mismo miedo que existe aquí que el que existe en los estados donde las poblaciones en Estados Unidos, como los neoyorquinos de Puebla, pues la mayoría no tiene documentos, hay mucho pánico en estas comunidades. En Zacatecas no se ve mucho eso, en los mismos números de las deportaciones. Aquí pareciera que no ha pasado nada, por lo mismo que cerca del 80% de su población en Estados Unidos pues tiene documentos. Hay 21 municipios de Zacatecas, de los cuales 58 municipios que se están despoblando según el Instituto Nacional de Geografía del país, y se siguen despoblando, tienen un crecimiento negativo porque hay una oleada de migración hacia Estados Unidos, pero apegados a estos procesos que permite la ley de reunificación de Estados Unidos, en gran parte. Y bueno, Zacatecas también sigue siendo uno de los estados más pobres del centro norte del país. Estamos rodeados de estados industrializados, con ciudades, bueno, pues Nuevo León, Monterrey en el norte, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, estados industrializados que han logrado un desarrollo e industrialización en los últimos años. El caso de Zacatecas no ha sido ese. Nosotros tenemos una codependencia muy importante de las remesas. Zacatecas recibe más en cuestión de remesas que lo que se distribuye en el presupuesto local, por ejemplo, en general, para el gasto público en un ejercicio fiscal. Entonces, pues prácticamente aquí los daños en los temas de deportaciones serían mínimos, ¿no? Que se podría hacer diferente para otros estados. Lo que sí vemos muy complicado es el tema del freno de la migración. Zacatecas es un estado que se ha convertido en una ruta hacia el norte, antes no era, hace 5 años no era una ruta de migración indocumentada hacia el norte, sin embargo, en los últimos años ha sido, y lo que sí estamos viendo, ha habido disminución de los presupuestos para la contención de la migración en los estados del norte de México, y que eventualmente podamos ver, así como estábamos viendo oleadas de 1,500 personas pasando por aquí, por la ciudad de Zacatecas en algunos días por día, en algún momento dado, pues que en este embudo que se va a hacer ahora en la frontera norte podamos ver gente que de Venezuela, de otras nacionalidades, que puedan ir de regreso a sus países de origen como en algún momento dado iban hacia el norte. Ahorita me permito interrumpirle, José Juan, y quisiera preguntarle a María Clara Roballo. José Juan ha tratado un tema que me parece que es interesante, o sea, hay que recordar, los inmigrantes no solo generan riquezas en Estados Unidos, sino que muchos de ellos evidentemente enviaban recursos a sus países, sea de colombianos, sea de venezolanos, sea de panameños, en fin, toda esta gente, o muchos de estos que están saliendo ahora o que se están viendo obligados a salir de los Estados Unidos. En este sentido, María Clara, me gustaría preguntarle, ¿qué efectos puede tener esto en las economías latinoamericanas? Porque vamos a tener, pienso yo, un problema no solo de devolución física de personas, sino también de baja de apoyos económicos que esas personas aportaban a sus familias y a sus comunidades en sus países de origen. Sin duda, pues Estados Unidos es el país que recibe más migrantes en el mundo y también en donde salen más remesas a nivel mundial. Y por supuesto, una gran parte de esas remesas que salen de Estados Unidos es para países de Latinoamérica. Las remesas se han convertido en una fuente indispensable para millones de familias en América Latina, en Colombia son muy, muy importantes, son unas fuentes de ingresos que usualmente son bastante constantes, independientemente que se vivan crisis económicas o no. La fuerza laboral migrante ha demostrado en repetidas ocasiones, en repetidos momentos de crisis económicas, que son uno de los rubros que más se mantienen. Entonces, en la medida en que se vea amenazada los proyectos de vida de un número importante de migrantes en Estados Unidos, pues las remesas seguramente serán un ingreso que le va a faltar a muchas familias y es un ingreso que usualmente, en algunos estudios que se han hecho en Colombia, usualmente van a un gasto inmediato en temas de alimentos, algunas cosas, algo de educación, algo de vestidos. Entonces, efectivamente, sí va a afectar la vida social o las condiciones sociales de muchas familias. Y no solamente eso, también debemos recordar que alternativamente o al lado de todas estas políticas migratorias, también debemos saber qué ha pasado con las fuentes de cooperación internacional de Estados Unidos a poblaciones vulnerables en América Latina. Gran parte de la respuesta que ha tenido Colombia frente al tema migratorio, una respuesta que incluso es reconocida en diferentes partes del mundo, depende o dependía de la cooperación internacional.
Y hoy Así estamos es. viendo cómo se está desmembrando un gran número de programas que llegaban justamente a las poblaciones más vulnerables. Entonces, efectivamente, el desarrollo de políticas o las políticas sociales y que generan canalización hacia el desarrollo hoy en Colombia, que depende en gran medida, que dependía en gran medida de esta cooperación internacional de Estados Unidos, pues hoy están en crisis. Y si a eso sumamos también una reducción en recursos de remesas, pues lo que vamos a ver es que sí va a haber un impacto social muy fuerte que todavía no podemos medir realmente cuáles van a ser sus dimensiones, pero que sí puede generar tensiones sociales y un aumento en la pobreza en Colombia y otros países de la región. Gracias, María Clara. Yo simplemente quiero destacar que justamente este tema de lo que va a representar económica, social, políticamente para América Latina, la desaparición, porque es realmente la desaparición de lo que era la ayuda que daban los Estados Unidos, será tema de un próximo programa que vamos a tratar aquí en Camino a Andar. Ahora, lo que sí me quisiera preguntarles a todos ustedes, yo sé que se ha hablado ya muchos por expertos distintos en términos de qué puede hacer primero un migrante que está a punto de ser detenido allá en Estados Unidos. ¿Tiene recursos hoy en día para poderse quedar en Estados Unidos? Estamos viendo que las medidas claramente ilegales parecen ser de la parte, algunas veces, de la parte de la administración Trump, es lo que se podría llamar expulsiones en caliente. Evitar que la persona que es detenida o que va a ser deportada pueda, dijéramos, referirse a la justicia para que su caso sea examinado. Entonces, me gustaría preguntarles qué saben a propósito de esto, si tienen algún elemento. María Clara, comienzo con usted. Bueno, la situación es muy complicada porque básicamente hoy los migrantes indocumentados o quienes habían iniciado procesos de regularización hoy no tienen garantías. Gran parte de estas medidas han mostrado que no están respetando el debido proceso y eso efectivamente genera una desprotección muy grande en esta población. Las recomendaciones son pocas realmente, pero creo que es importante que busquen asociaciones de migrantes o los acompañen jurídicamente. Hemos sabido que con litigios específicos que conocen muy bien el sistema legal y judicial de Estados Unidos se han logrado detener algunos casos. Conozco casos cercanos incluso de personas que lograron bajarse del vuelo que iba hacia El Salvador porque estaban acompañados justamente de varias organizaciones que son fuertes en Estados Unidos y que acompañan a los migrantes. Creo que es muy importante que haya hoy cada vez, o que hoy haya un directorio de esas organizaciones que están generando servicios, porque hoy más que nunca lo necesita esa población que está en condiciones muy difíciles al no tener documentos ni regularidad en Estados Unidos. Juan, usted que precisamente hace las idas y vueltas entre Chicago y México, ¿algún consejo que se pudiese aportar a la gente que nos escucha y nos mira aquí en Camino a la Andada? Sí, claro, yo creo que lo primero que tiene que hacer una persona que es indocumentada desde el primer día es que llegó a Estados Unidos es deportable. Y lo primero que tienen que hacer en este momento, yo creo, es mantener la calma. Y lo segundo es buscar No es información. fácil, ¿eh? En la condición actual No, no es claro que fácil. no. No, por supuesto que no, pero es la recomendación, ¿no? En el segundo plano, pues está buscar la información. Yo creo que ahorita los consulados, México tiene un gran sistema consular en Estados Unidos, los departamentos de protección tienen abogados para defender a los mexicanos, me imagino que están saturados. Las organizaciones de la sociedad civil, en Chicago está una organización que presta ayuda legal específicamente en temas de migración pro bono, que se llama Latinos Progresando, el Instituto del Progreso Latino, Casa Michoacán, hay infinidad de ONGs que están en este momento trabajando el tema y que muchos de ellos tienen recursos estatales de estos estados o ciudades santuario precisamente para eso. Entonces sí, pero sí tienen derechos, las personas tienen derechos, la ley en Estados Unidos es muy clara, solo que hay muchos atropellos porque la gente no conoce sus derechos y entonces la gente tiene derecho a guardar silencio. Estas guías que incluso se distribuyen entre la comunidad, no puedes abrir la puerta a menos que no te pasen por abajo una orden de cateo de tu casa o una orden oficial. Y hay ciertas recomendaciones que se pueden hacer. Efectivamente, hay mucho pánico, pero yo creo que eso es lo que la gente debe de hacer. Y todos conocemos a una persona, un familiar, un amigo que es indocumentado y podemos ayudar teniéndole la información lista. ¿A quién llamar en caso de que lo arresten para que se haga cargo de los niños? Hay que dejar, por ejemplo, hay que tener una carta poder para alguien
porque eventualmente muchas personas, algunas pierden los derechos sobre sus niños cuando son deportados, cuando los niños son ciudadanos americanos, terminan en el departamento de familia y eventualmente adoptados por alguien más, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, la información tiene mucho poder. Y entonces, pues es básicamente eso. México tiene 52 consulados en Estados Unidos y se supone, la presidenta de nuestro país ha dicho que en Estados Unidos pues ahí están desplegados muchos recursos. Algunos estados, específicamente como Aguascalientes, ha contratado abogados en Chicago, en Los Ángeles, en algunos estados para atender hacer un trabajo alterno al del servicio exterior para dar protección a las personas que lo pudieran necesitar. Gracias. Aldo, a este propósito, desde fuera de México, le pregunto a usted como especialista de la América Latina y la región andina, ¿cómo se ve la política mexicana? Porque, ok, una cosa es lo que nos está diciendo José Juan a propósito de la recepción de inmigrantes mexicanos, pero ¿qué está pasando con los extranjeros? Porque, claro, hay un tapón que se ha puesto, podemos decir ahora, o eso es lo que creo entender, en la frontera sur de México, y no solo, sino también en la frontera norte, para evitar precisamente que este flujo de personas que buscaban emigrar hacia los Estados Unidos puedan hacerlo. ¿Qué se sabe de esto, Aldo? Pues así, haciendo una revisión bastante superficial, yo creo que en Sudamérica hay unos países que no necesariamente fomentan la migración o llegadas de personas procedentes de otros países, pero tampoco oponen mayor resistencia, tampoco establecen, digamos, fronteras legales para evitar que los migrantes lleguen, ¿no? Puedo decirte, por ejemplo, Chile, Brasil, Uruguay. Bueno, hasta ahora Argentina sigue con una política migratoria similar a la de años anteriores, pero Colombia. Pero hay otros países pues que definitivamente asumen el discurso este antimigrante en donde se comienza a criminalizar la presencia de personas procedentes de otros países y se adoptan medidas, ¿no es cierto?, dirigidas, como te digo, en este caso, no necesariamente a perseguirlos, pero sí a restringir, ¿no?, las posibilidades que tengan, que pueden tener en países como Perú o Ecuador, ¿no? O sea, hay todo un discurso antimigrante muy fuerte, ¿no? Que señala pues que los migrantes son los que están perjudicando al país por medio de organizaciones criminales que ellos se encargan de traer y de organizar acá. Bueno, y ya lo típico, ¿no? Que se sabe de que le quitan el trabajo a los locales, de que uno no puede estar pagando impuestos para mantener a a estas gentes que no aportan nada al Se país. aprovechan, como dice Trump. Se aprovechan, sí. Entonces, por ejemplo, yo sí creo que, por lo menos en Sudamérica, Perú y Ecuador serían los países que más ha asumido este discurso antimigratorio basado, ¿no?, en la criminalización del migrante, basado en el hecho de que el migrante puede ser digamos, debe ser una persona a la cual no se le dé la bienvenida, ¿no? Otros países como Brasil, como te digo, más bien han establecido, pues mira todo el caso brasileño, ¿no? Muchos migrantes venezolanos estaban llegando al sur de Brasil, ¿no? A la parte sur, que es la frontera pues con Venezuela, perdón, norte, la parte norte de Brasil, que es la frontera con Venezuela, y se estaba dando una concentración de migrantes venezolanos en algunos lugares, centros urbanos de esa región, que estaba sobrepasando ya la capacidad de acción que un Estado local podía tener para prestar, mira tú, no reprimir, sino para prestar ayuda. De acuerdo. ¿No? O Está, sea, no era que ya el Estado no puede reprimir a estos migrantes, perseguirlos y hacer todo eso, sino que ya se había perdido la capacidad de prestarles el apoyo necesario para que tengan una permanencia por lo menos agradable al lugar donde llegan. Entonces el gobierno federal de Brasil implementó una política para que los migrantes que están en ese territorio puedan desplazarse a otros estados, ¿no? Puedan irse a otros lugares en donde el Estado ya puede prestarles una atención en salud, en educación, laboral, arreglar los documentos. Entonces es una forma distinta, ¿no es cierto?, de pensar ciertamente. la migración y de cuánto tú puedes hacer para ayudar a esta gente desde eso que es el Estado.
¿no? Porque aquí estamos Ya, hablando del Estado, no estamos hablando. ciertamente. Claro, claro. O sea, no es una cuestión filantrópica de una organización que dice, yo les voy a ayudar para que puedan salir adelante. No, aquí es el Estado, ¿no? Que asume esa responsabilidad. Y entonces los migrantes venezolanos ahora, en Brasil por lo menos, están, digamos, yendo a territorios donde se les puede dar una mejor atención y quizás poder mejorar su calidad de vida como están, ¿no? Y Y hay lo que mismo pasa recordar con que, Chile. perdón, y hay que recordar, como señalaba María Clara, que una de las razones por las que se habla tanto de los venezolanos es porque, pues, justamente hay más de 7 millones de ellos que tuvieron que Claro, salir en años pasados de Venezuela. claro, Ahora bien, sí, estamos ya en la parte final de esta emisión de Camino al Andar, y antes de terminar, yo quisiera preguntarles algunos elementos o destacar algunos puntos y escuchar unas breves reflexiones de su parte. Sabemos, ya se hizo referencia a Aldo, María Clara, Javier lo han señalado, las consecuencias que se pueden dar en diversos países o en diversas regiones de América Latina, pero también ya parece ser que se están dejando sentir, dijéramos, sus consecuencias al interior mismo de los Estados Unidos. No me refiero al temor que hay de los inmigrantes que ya no van a la escuela o que no van a hacer compras, sino que hay un problema que son los puestos que ocupan los migrantes que están en Estados Unidos y que están siendo deportados y lo que esto tiene como consecuencias. Escuché, por ejemplo, que el gobierno de Florida, y ya ha llamado muchísimo mi atención esto, que el gobierno de Florida busca modificar la ley del estado de Florida por una razón que me parece increíble, y es permitir que menores de edad puedan trabajar ante la falta de mano de obra que se empieza a generar en algunos sectores de la economía de Florida. Y esto, ustedes recordarán, el estado de Florida es un estado que produce muchos cítricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Sabemos que el estado de Florida, pues, no es el que más se preocupa por dijéramos, los derechos de las personas, pero quisiera preguntarles, por ejemplo, María Clara, ¿qué piensa de estos efectos precisamente que se pueden generar también, de manera breve, por favor, al interior de los Estados Unidos? Bueno, los efectos son muchísimos porque gran parte de la economía o una parte importante de la economía de Estados Unidos depende de esa fuerza laboral de muchos migrantes, incluyendo los indocumentados. Entonces, creo que en este momento hay una brecha muy grande entre las narrativas de lo que se está diciendo desde la presidencia de los Estados Unidos y la capacidad real de ejecutar esas políticas. Creo que este es un primer año de gobierno donde hay unas narrativas muy fuertes contra los migrantes, pero creo que en el transcurso del tiempo se irán sopesando y se irán decantando verdaderamente en la situación migratoria en Estados Unidos. Por eso es que me parece que el consejo que dijo José Juan de mantener la tranquilidad es muy importante en este momento. Javier Vargas, su opinión al respecto. Con una cifra, 4,6 billones de dólares producimos los hispanos, trabajadores y empresarios en los Estados Unidos. Entonces ya esa cifra es bastante diciente del impacto. No sé cómo va a Habla por ser sí misma. claro, este caballero presidente. Me refiero a José Trump. Juan, perdón, claro, José Juan, ándeme. a este respecto, porque claro, con esta cuestión de que usted hace idas y vueltas a Chicago, una cosa que quisiera destacar, que ya desde el 2017, durante el primer mandato de la administración Trump, hubo fuerte conflicto con la ciudad de Chicago, con Illinois. Ahora de nuevo, Trump ha amenazado a Chicago, a Illinois, con quitarles presupuesto, etcétera. Pero concretamente, ¿cómo se ve este problema ahora de la mano de obra? ¿Cómo está repercutiendo allá mismo el hecho de que la gente tenga que salir de los Estados Unidos? Bueno, toda vez que no ha habido deportaciones fuera extraordinarias, no ha habido ningún problema, pero sí lo va a haber en caso de que los haya. En el caso de México, Estados Unidos deporta alrededor de 250,000 mexicanos al año y contrata a 250,000 en esta política bipolar que tiene para mantener, por un lado, feliz a la gente conservadora que no quiere a los mexicanos en Estados Unidos, y por otro lado, la clase empresarial que necesita mano de obra para explotar en este sistema que tiene Estados Unidos. Entonces, en esa medida es en lo que van a jugar política y económicamente.
una reforma migratoria no existe, porque entonces ¿de qué van a hablar en una campaña, no? Eso, la migración determina campañas. El éxito de Donald Trump tiene mucho que ver con la migración y de otras campañas anteriores. Entonces, en tema económico, pues definitivamente es una balanza. Va a haber deportaciones en la medida que puedan contratar personas, porque Estados Unidos no van a sacrificar la mano de obra barata, explotada. Yo siempre he visto que esa es una oportunidad para los países negociar con programas como el programa Bracero, apegado a los derechos humanos en este momento, donde la gente puede ir a Estados Unidos. En México hay estos programas, visas H1, H2, para trabajar en el campo, en la agricultura, en la construcción, pero no son supervisadas por el gobierno de México, y eso es inconstitucional en México, porque la Constitución es muy clara y dice que debe de ser supervisada. Sin embargo, no es, y está sujeta a la violación de los derechos de las personas en Estados Unidos. No hay un control. Yo creo que también es una oportunidad para negociar este tipo de cosas, porque si algo tenemos en México, Latinoamérica, Centroamérica, pues es mano de obra, ¿no? Y ellos necesitan la mano de obra. Entonces, pues va a ser un juego que va a seguir. Va a haber repercusiones económicas, por supuesto. Yo creo que ya hay algunos indicios. La gente está espantada por el tema. Hay una inflación muy importante en Estados Unidos. Hemos visto cómo han subido de precio los productos de la canasta básica, siguen subiendo en este momento el huevo por otros factores, ¿no? Pero va a haber repercusiones económicas, y para Estados Unidos, por supuesto, con todas estas tonterías que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, porque no tiene mucha información. En la campaña anterior, Donald Trump hablaba mucho del muro. En esta campaña no habló absolutamente del muro, porque nadie le había explicado la vez pasada que de los 11.3 millones de indocumentados, casi 8 entraron con una visa de turista, no entraron por la frontera. Probablemente tardó 8 años en entender cómo funciona la migración, y entonces esta vez mejor no lo mencionó, ¿no? Ya no anda haciendo muros. Es un hombre mediático que veremos en los próximos 3 años. Ojalá que resistamos. Tenemos que ser resilientes y aguantar, porque va a ser un tema de shows mediáticos de aquí hasta que termine su presidencia. Gracias, pues creo que hemos podido dar una visión general de lo que está sucediendo, lo que son las ciudades santuario, lo que están siendo estas ciudades también, cómo se trabaja en ellas en varias regiones de América Latina, las consecuencias que está teniendo ya la política de Donald Trump y las expulsiones. Yo quiero con esto poner fin a esta emisión de Camino al Andar, no sin antes agradecer a María Clara Roballo, gestora de temas migratorios internacionalista de la Universidad de Rosario de Bogotá, a José Juan Estrada, quien fue diputado migrante de Zacatecas, allá en México, a Aldo Olano, doctor de estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, y a Javier Vargas, docente magíster de comunicación educativa en Bogotá. A los 4, muchísimas gracias por sus respuestas, sus clarificaciones, y sobre todo haber aceptado participar con nosotros aquí en Camino al Andar. Andy López estuvo en Bogotá y Emilio Reynoso desde Zacatecas. Ellos dos estuvieron a cargo de la realización técnica. Yo les digo que pueden seguirnos a través de YouTube e Instagram. Camino al Andar es una emisión de Hispanic Public Media de Chicago. Soy Braulio Moro y les invito ya a una próxima edición de nuestro programa Camino al Andar. Gracias a todos ustedes y hasta muy pronto.